planes, traman historias que acaban transformándose en planes tan fuertes como las verdades. Hablo de bares, hablo de jardines, hablo de puentes. Continuamos aquí en el tercer bloque del programa Contra Viento y Marea, esta revista informativa y de opinión política que se emite todos los días por Radio Oriental 96.1 de 7 a 9 de la mañana. Nos podés escuchar a través de la web en www.radioyambae.com y nuestro número de teléfono es el 333-7194. Cualquier sugerencia o comentario podés hacerlo llegar hasta los estudios de la radio, que Freddy Calcina en los controles estará presto para tomarlo. Nuestra cuenta en el Facebook, Contra Viento y Marea 96.1, ahí podés comentar las noticias que diariamente se suben. Este espacio cuenta con el auspicio de la Clínica Uniger. La Clínica Uniger se encuentra en la avenida Piraí, calle Zapocó, número 40, y el número de teléfono es el 781-80-766. La Clínica Uniger tiene un excelente equipo de profesionales que te brindarán la atención médica personalizada ante cualquier emergencia médica. Cumpa, Brosi, Mopri, pariente, papi, bro, muchas maneras de llamar a un mismo amigo. ¿Saben por qué? Porque los bolivianos somos así, somos una gran familia y nos comunicamos así. La familia la elegimos todos los días y algunos le decimos amigo. Con viva, estás vivo. En este tercer bloque del programa nos encontramos con tres excelentes profesionales. Nos encontramos con Luis Cristian Rivas, abogado, filósofo, columnista, conocedor de la realidad nacional. Nos encontramos también con Alejandro Balcázar, politólogo, estudioso de las ciencias políticas y de la realidad nacional. Además de Jorge Roberto Márquez, otro politólogo, estoy en medio de politólogos, docente universitario, que nos ayudarán a tratar un tema. El día domingo se hizo una publicación a los federalistas, y este proceso autonómico que para criterio del ministro de Autonomía va viento en popa. Ya se van a someter a votación los estatutos autonómicos. Curiosamente, en los lugares donde no ganó en primera instancia el sí, los lugares donde sí ganó están ahí con algunas trabas. Pero ¿cómo estamos? ¿Cómo lo ven ustedes ese panorama? ¿Cómo ven esa autonomía? Porque habrá que hacer un análisis situacional de nuestra realidad, porque vemos que no del todo se ha descentralizado las cosas. Bueno, sí, muchas gracias por la invitación. Analizando el panorama del desarrollo autonómico a nivel nacional, es bueno recordar que Santa Cruz fue uno de los principales motores de esta gesta autonómica que logró irradiar en toda Bolivia. Es por eso que ahora se cuenta con el reconocimiento de la autonomía en la nueva Constitución Política del Estado. Recientemente, ayer, dictaban sentencias absolutorias al gobernador, a ex secretarios, a ex consejeros departamentales, en este caso, sobre el caso del referéndum autonómico, por el cual el gobernador convocó un referéndum amparado por la ley para decidir y definir si es que se aprobaba o no el estatuto autonómico en Santa Cruz, el cual está vigente y está presto a esperar su adecuación. Pero es medio contradictorio. Por un lado se absuelve al gobernador, pero ya desde voces del oficialismo dicen que se va a apelar a esta sentencia. Además dicen que ha violentado y ha provocado daño económico al país. En realidad, en la defensa de este caso ha sido clarísima, han sido muy específicos los pasos que se han dado para establecer la convocatoria referéndum del Estatuto Autonómico, que es por el cual se lo ha enjuiciado a él y a otras ex autoridades. El daño económico que ellos hacen manifiesto son 10 millones de bolivianos que se transfirieron a la Corte Departamental Electoral para que ello administrara y administrara todo el proceso electoral de este caso. Pero esos 10 millones de bolivianos no afectaron ningún proyecto, ninguna obra, ningún programa social, porque fueron extraídos de lo que se denomina gasto corriente. ¿Qué entendemos por gasto corriente? Para que podamos comprender todos, es el dinero que destina una institución para pago de electricidad, teléfono, internet, material de escritorio, personal. Entonces, en cierta medida, lo único que se afectó fue a la gestión,
propia administrativa de la gobernación quien se ajustó los cinturones para poder tener estos recursos disponibles para realizar el referéndum. Pero ¿qué quería ir con todo esto? Y para ir cerrando mi participación en esta primera instancia, es que Santa Cruz fue la locomotora de todo este cambio autonómico, pero lamentablemente este cambio autonómico no fue acompañado justamente por una mayoría en una primera instancia del partido oficialista que comanda Rubén Costa. Entonces por eso no se pudo dar la adecuación estatutaria, ¿no? Recordemos cómo se han boicoteado los procesos participativos de la adecuación en las provincias. En Montero quemaron el comité cívico, los masistas incluso habían asambleístas que cargados de piedra y palo comenzaron a boicotear cada uno de estos procesos participativos, ¿no? Y sorpresivamente, faltando 2 semanas o 1 semana para que acabe su periodo, su legislatura, vuelve en sí una suerte de conciencia liberadora y comienzan a decir que ellos sí quieren aprobar el estatuto faltando 2 semanas. Entonces no es algo serio, no es algo que se pueda dar. El ministro Siles también, cuando estaba acá, era uno de los grandes cuestionadores del por qué el Ministerio de Autonomía ejercía una tutela sobre los departamentos que no habían votado por el sí para que estos desarrollen un proceso autonómico, y ahora él quien está comandando este proceso. Recordemos, en Pando, por ejemplo, han elaborado su estatuto autonómico y han validado el estatuto autonómico en las urnas. Pero ¿qué pasó? El Ministerio de Autonomía ha descartado completamente ese texto, ha desconocido a los partícipes y a quienes han validado, que es la ciudadanía, con su voto, y ha desarrollado desde el ministerio un estatuto para ser aprobado con la aplanadora mayoritaria que tienen en las asambleas departamentales. Entonces, si eso es autonomía, una autonomía tutelada por un ministerio, digamos, ¿de qué estamos hablando, no? Estamos hablando de autonomía sin competencia, más o menos. Yo, más o menos lo que tenemos que ver en esta situación, más que ver esas autonomías sin competencia, que obviamente influye mucho, es la situación de que muchas personas se encuentran frustradas hoy en día, especialmente los cruceños se encuentran frustrados porque, digamos, existen voces que dicen que no se está recuperando el camino de la autonomía, y surgen voces que están queriendo ir por el lado del federalismo como, digamos, una suerte de solución o de continuar estos procesos de autonomía y descentralización de competencias que estarían en manos del centralismo, en manos del Ejecutivo específicamente. Pero yo lo que veo es que muchos bolivianos y específicamente cruceños ven a la autonomía como una suerte de panacea, ven al federalismo, por consiguiente, es decir, la otra instancia, el federalismo, como una suerte de panacea que va a venir y va a arreglar toda la situación que están viviendo. Pero no es algo sencillo, no es algo simple. No es que, digamos, de la noche a la mañana estos procesos tengan que otorgar esa autonomía a la región, al departamento, al municipio. Son cuestiones complicadas que a lo largo del camino, de una forma gradual, de una forma fragmentaria, vamos a ir arreglando. Pero a mí me llama la atención una cosa que hemos venido reclamando muchos analistas, muchas personas desde un principio, desde el 2006, desde un principio de este proceso de cambio, entre comillas, y es la situación de la Constitución. Cuando nosotros analizamos la Constitución en proyecto, cuando estaba en la Asamblea Constituyente, nos dimos cuenta de algo, que es que esta Constitución política del Estado es muy presidencialista, es muy estatista. Si nosotros analizamos solamente la parte económica, nos vamos a dar cuenta que el Estado, dice la Constitución, controla, vigila y supervisa la economía. Y vamos a ver que esas palabras, control, vigilancia, supervisión, están en la mayor parte de la Constitución. Es una Constitución que es muy similar a un Estado federal que es el Estado federal de Venezuela. Y si nosotros nos preguntamos si el venezolano tiene autonomía, tiene libertad económica, tiene libertad política, nos vamos a dar cuenta que no tiene.
¿no? Entonces, nosotros estamos pidiendo autonomía, estamos pidiendo federalismo bajo una norma constitucional. Como eslogan. Claro. Es más o menos como la Constitución Política del Estado. Creíamos que el día subsiguiente a su publicación iba a cambiar no íbamos a volver en un paraíso donde todo íbamos a respetar la normativa jurídica, donde todo cambiaba, una especie de Big Bang, donde un día explota exacto, todo, ¿no? volvemos y el origen, ¿no? Como si se tratara de un origen, de una vida nueva, pero no es así. Nosotros estamos inscritos en una normativa, en un marco legal que es muy asfixiante, otorga mucho poder al Ejecutivo, mucho poder al presidencialismo, y me llama la atención, por ejemplo, que personas como analistas constitucionalistas como Urenda no se fijen en esa situación, que por decir, no podemos pedir libertad, no podemos pedir autonomía, no podemos pedir federalismo bajo esas normas constitucionales. Las palabras las principales palabras en esa Constitución es control, supervisión y vigilancia, y es un control, supervisión y vigilancia desde el Ejecutivo hacia la educación, hacia la justicia, hacia todos los ámbitos que norma la Constitución. Nosotros queremos ser muchas personas ven en la panacea de la autonomía del federalismo y quieren parecerse, por ejemplo, a Estados Unidos, al Estado mexicano, al Estado brasilero, pero si nosotros nos damos cuenta, esos estados, por ejemplo, Estados Unidos también ha forjado durante años una noción que es nación, ¿no? Es decir, el estadounidense se identifica con Estados Unidos, ¿no? Son Estados Unidos. Entonces son cosas complejas, son cosas que no son situaciones simples y sencillas, y nosotros tenemos que ver eso a medida que estamos andando. Y muy bueno es que, digamos, es una situación estamos buscando descentralización, pero bajo normas que nos controlan, nos vigilan y nos supervisan. Por eso mismo, por ejemplo, Pando es un departamento que ha logrado ya la aprobación de sus estatutos. ¿Por qué? Porque es un departamento que está controlado, vigilado y supervisado, ¿no? Totalmente. Desde el centralismo. Entonces, esas contradicciones que son contradicciones de fondo, son contradicciones esenciales, tenemos que observarlas, ¿no? A tu criterio, Jorge Roberto, ¿cómo podemos afrontar estas voces que hablan de federalismo cuando la autonomía ha sido insuficiente? Porque evidentemente mientras no exista un cambio constitucional no va a haber ni qué debatir de federalismo, y te dirán, está bien, hablemos de federalismo, pero hablemos de una reelección indefinida. Bueno, si te planteo ese panorama, hablemos de federalismo, pero también hablemos de una reelección indefinida. Perfecto. Tenemos que tomar en cuenta que somos sociedades, creo, demasiado optimistas y que esperamos mucho de gente que nos da, aparte de ilusiones y esperanzas, nada más, ¿no? Hay que tomar en cuenta que lo que tiene más peso que la realidad misma resulta ser lo que la gente cree, y esto lo analiza muy bien Nietzsche para ser un tipo demasiado subjetivo en sus obras, en un textito que se llama Más allá, sobre verdad y mentira en el sentido extramoral, ¿no? Donde el peso de la creencia en algo, cualquier cosa, tiene más peso que la realidad misma, ¿no? Que lo que te demuestra la historia. Podemos también decir que estos momentos constitutivos, como el de la autonomía, en vez de ser momentos pensados, meramente racionales y bien trabajados, como ya es costumbre y es muy usual en el país, han sido momentos emocionales, ¿no? Salidos de las entrañas de líderes que no han podido crear algo un poquito más interesante, y lo tenían como bandera de oposición hacia un gobierno central. Lamentablemente se les cae esta bandera de diferencia, por llamarlo así, cuando sale el presidente Morales con una constitución nueva que dice que ya somos autónomos. Entonces, cuando hablamos de autonomía, la autonomía se queda como un significante vacío,
que lamentablemente los que son dueños de la idea y que han enarbolado las banderas no tienen idea qué es. Y venimos en esto, ¿no? Autonomía por un lado, federalismo por el otro. Queremos darle un significado y un nuevo sentido al futuro que nos espera o a lo que alguna vez soñamos, sentimos, lo que nos querían mostrar. La idea ha quedado ahí colgada en el aire sin tener ningún tipo de significado, que ya es algo muy usual en América Latina y en grandes regiones del tercer mundo. Este país ha sido centralista en esencia y una desconcentración político-administrativa leve nos ha costado tanto. Entonces muchos te dirán, es casi imposible hablar de federalismo. Incluso habían voces en su momento que tildaban a radicales, traidores, a los que hablaban o ponían en tapete hablar de federalismo. Claro, este tema no es de ahora, ¿no? Recordemos que, como decís, Bolivia es centralista por vocación, básicamente, ¿no? En el memorando de 1904, la Sociedad de Estudios Geográficos proponía al Estado acercarse a Bolivia, digamos, ¿no? Que Santa Cruz se acerque a Bolivia y que le tiendan las condiciones para que se dé. Estaba pidiendo un ferrocarril para poder enviar sus productos, para poder conectarse, pero no hubo nada de eso, y los cruceños de la época fueron tildados justamente de separatistas, ¿no? En realidad, pienso yo, coincido aquí con mi colega, que la autonomía en sí no es una panacea, sino que es una construcción constante, ¿no? Es algo que se va construyendo y se le va dando el significado año tras año, proceso tras proceso, y recordemos o veamos el panorama internacional. España lleva bastantes años construyendo su autonomía y aún sigue en idilio con el poder central, ¿no? Siguen peleando competencias, el Tribunal de Competencias sigue resolviendo demandas de los estados autonómicos, de las regiones autonómicas versus el Estado, y mientras no las resuelve ellos siguen ejerciendo sus propias competencias, ¿no? Pero eso sí, ¿no? El Estado ha sido correcto al momento de establecerle competencias, porque le ha dado competencias y acompañadas de esas competencias, como debe ser, se le ha delegado recursos económicos. En este caso, en el caso boliviano, el Estado boliviano es bueno para delegar competencias, digamos, ¿no? Se le delegó la competencia de los hospitales del tercer nivel a las gobernaciones, pero no se dio ni un peso. Se está haciendo política nacional, como es el bono Juancito Pinto, como es el bono Juana Zurduy, como es la renta dignidad, con dinero de las gobernaciones. Bien lo explica José Luis, ¿no? José Luis Parada, el secretario de Hacienda, que dice que aquí se hace política nacional con plata de otros, ¿no? Con plata de las gobernaciones. Pero eso es una constante. Hablamos de dobles aguinaldo y lo tienen que pagar todos, ¿no? Antes de unas elecciones decimos, bueno, aquí somos todos buenos, nos está yendo bien, pues paguemos el doble aguinaldo. Si vos comparás lo que tiene que pagar el Estado en doble aguinaldo frente a los privados, hay un abismo, hay una brecha muy grande. Entonces, en ese sentido, ¿realmente ustedes creen que a partir de este escenario que estamos divisando, estamos frente a un nuevo mandato subnacional? Van a asumir los siguientes días nuevas autoridades, hay ya esa transición. ¿Realmente estas nuevas autoridades podrán construir autonomía? ¿Será que el Estado central, cuando estamos frente a un pacto fiscal, la semana pasada se han establecido las reglas del juego, pero vamos a ver qué pasa después? Sí, bueno, también hay momentos que uno tiene que analizar si en verdad nos conviene ese tipo de autonomía, ¿no? Porque, a ver, yo les doy un ejemplo. Cuando uno antes tenía que hacer un trámite de personería jurídica de una asociación, de una sociedad civil, lo hacía ante la prefectura, ¿no? Ante la notaría de gobierno, etcétera, y salía tu personería, y tu personería tenía un rango de nacional, ¿no? Es decir, tú como una asociación civil sin fines de lucro podías actuar tanto en Cochabamba, en Santa Cruz, en La Paz. Ahora es diferente, digamos, uno saca una personería jurídica de una asociación civil en la gobernación, pero resulta que por cuestión de territorialidad tú solo puedes estar activo, funcionando o hacer tus actividades en ese departamento. Y para poder
actuar o trabajar en otro departamento, tienes que hacer otro tipo de trámite en el otro departamento. Y eso, por ejemplo, genera dificultades, genera trabas burocráticas. Pero no es lo que prima en Bolivia. Si la burocracia aquí no son esos límites que establece el Estado para que se evite la corrupción, sino que son esos límites o candados que se ponen para perjudicar al usuario, al cliente o al ciudadano, o para incrementar algo que se llama corrupción. Claro, y no solamente eso, digamos, ese es solo un ejemplo de lo que estamos viendo, que el Estado debería ser, desde mi punto de vista mínimo, más bien está creciendo. ¿Por qué? Porque con el título de autonomía ahora tenemos más funcionarios públicos que se llaman, por ejemplo, asambleístas, ¿no? Asambleístas departamentales, asambleístas y que tienen que preocuparse por la cuestión autonómica. Es decir, el Estado que debería minimizarse, debería dejar al ciudadano y debería delegar muchas cosas y muchas actividades a la iniciativa privada, más bien ahora ha crecido. Es un Estado que tiene más funcionarios públicos, y eso es lo que el ciudadano tiene que pensar, que si le conviene o no ese tipo de autonomía, si le conviene o no ese tipo de Estado autonómico, ese tipo de Estado, digamos, si ellos quieren seguir pensando en ese Estado federal, si le conviene todavía ese Estado federal, ¿no? Eso es lo que el ciudadano tiene que pensarlo. ¿Por qué? Porque es el ciudadano quien se encuentra con esas trabas, es el ciudadano quien mantiene con sus impuestos a esos funcionarios públicos que le están dando, entre comillas, autonomía, le están dando federalismo, si es que ellos quieren mencionarlo así. Entonces, eso es lo que uno tiene que pensar, por ejemplo, si un ciudadano norteamericano, el ciudadano mexicano, se encuentra libre con tantas normativas estatales del Estado, normativas nacionales. Eso es lo que uno tiene que pensar, y eso es lo que, por ejemplo, piensa el ciudadano norteamericano, el ciudadano mexicano, ¿no? Y eso es lo que tiene que pensar también el boliviano, si es que también le conviene ese tipo de situación de un Estado. Ahora, si nosotros vemos desde un punto de vista normativo, legal, institucional, nos vamos a dar cuenta que se están complicando las cosas, las competencias, las facultades. Tenemos autonomías departamentales, regionales, municipales y indígenas que están chocando entre ellas porque tienen un mismo nivel. Pero aparte de esto, de que se está volviendo caótico la normativa, porque no sabemos qué competencias van a ir, si son estatales, departamentales, eso se está construyendo, y claro, el Estado está tomando la iniciativa de que sea nomás central y que el Poder Ejecutivo controle, supervise y vigile esto. Tenemos otra situación, que es la situación que ya hemos hablado, que es la mentalidad, ¿no? Y tenemos una mentalidad nomás autoritaria, que ha sido muy cuestionada, muy pensada y analizada por muchos autores como H.C.F. Mansilla, y ya sea, digamos, que nosotros busquemos un Estado autónomo o un Estado federal, mientras sigamos con esa mentalidad autoritaria, va a seguir las cuestiones de corruptela, las cuestiones de nepotismo, las cuestiones de centralismo, burocracia, que van a ir nomás en contra de el ciudadano. Entonces, mientras eso no se cambie, vamos a tener, por ejemplo, gobernadores que amplíen su círculo burocrático, alcaldes que amplíen y protejan ese círculo de burocrático y de poder y de corruptela. Entonces, mientras eso no se cambie, no vamos a poder ser como otros estados, como otros países, otras sociedades que están avanzadas, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que cuestionarnos y no ver, repito, la cuestión autonómica o la cuestión federal como una panacea. Bueno, la verdad es que se ha tomado la idea de autonomía y federalismo últimamente como una salida a algo que no tenemos idea qué es. Hemos tenido la capacidad de meternos en un lío que tampoco conocemos. Yo tengo la seguridad de que cuando el señor Juan Carlos Urenda hizo su texto sobre la autonomía, tenía muy buenas intenciones. Lamentablemente, nuestras élites políticas, gobernantes, tanto departamentales como nacionales,
no se han dado la tarea y la delicadeza de por lo menos leer la página de dedicatoria del libro, ¿no? Y han empezado a hacer las cosas a dibujo libre, de acuerdo a lo que ellos creían o pensaban que era la autonomía, y ahora están metidos en un problema de que, bueno, como no tenemos idea de qué es esto, por lo menos copiaremos algo que parece más o menos razonable, y se están empezando a jalar de estas ideas que vienen a ser como del federalismo, que en caso de que se quiera poner en práctica, traería más problemas que soluciones, ¿no? Pero realmente estaremos preparados, y hablemos y comencemos a hacer un análisis interno aquí. No. Aquí en Santa Cruz, No. ¿estaríamos dispuestos a hablar de federalismo? Dispuesto, sí. Quizá, todo el mundo ¿vos está crees? dispuesto. Claro. Ahora, de ahí a tratar de colocarlo en práctica hay una gran diferencia, ¿no? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Claro, porque podemos Yo puedo discutir en ser muy este buena espacio, gente. en las universidades, en diferentes aspectos, pero realmente ¿habrá la voluntad? No. Si nos ha Es que costado sí. aprobar el proyecto de estatuto. Es que fuera de que haya una voluntad o no, que eso puede ser, digamos, incluso subjetivo, y hay, ¿no? La voluntad, por ejemplo, hay personas que escriben sobre el pacto fiscal, etcétera. Hay siempre esa voluntad y esa predisposición, porque es obvio que a nadie le gusta hacer trámites, que esos trámites tengan que ir a ser aprobados en La Paz, a nadie. O, por ejemplo, a los potosinos no les gusta que parte de sus riquezas tengan que ir a La Paz, o etcétera. Ni los mismos paceños les gusta que parte de su riqueza sea distribuida en otros departamentos. A nadie. Es decir, hay una disposición de todos los bolivianos y se están dando cuenta que el meollo del asunto también es la redistribución de las riquezas, de los impuestos y de los recursos naturales. Pero fuera de esa predisposición que tengan los ciudadanos, los gobernados, tenemos que ver el lado del gobernante, ¿no? Y es obvio que el gobernante, en este caso el Poder Ejecutivo, no va a delegar poder, no va a soltar el poder, digamos. Más bien, lo que siempre va a buscar un gobernante es no solamente obtener, sino mantener y aumentar ese poder. Y esa constitución política del Estado, que es el marco normativo de todos los estatutos, lamentablemente le otorga ese poder, hace que ese poder se mantenga y que incluso aumente. Ese es el meollo del asunto, que perjudica a potosinos, perjudica a paceños y va a perjudicar a los cruceños de buenas intenciones, ¿no? Entonces, fuera de lo que tengamos intenciones, el marco normativo principal, la Constitución Política del Estado, otorga, hace que aumente y mantenga ese poder el Ejecutivo, específicamente el presidente. Mientras eso no cambie, no hay visos de esperanzas, ni que exista buenas intenciones, ni que eso se plasme en algo bueno. Vamos a ir a un pequeño corte y les voy a plantear una pregunta para debatirla en el último tramo del programa. Cierra la gestión con pugnas en el Consejo y en las asambleas. Estas transiciones, ¿será que van a ser positivas o realmente estamos destinados a 5 años más de pelea donde no haya ningún tipo de cambios sustanciales en aprobación de leyes, de debate realmente de cosas serias, tanto en la Asamblea Legislativa como en los consejos municipales? Peor aún que, por decirle, en gobernaciones como La Paz, si bien hay un gobernador, la Asamblea Legislativa está a cargo de otros. Del DJ Torrico. Vamos a un corte. Compañía. Continuamos aquí en la recta final de tu programa Contra Viento y Marea, esta revista informativa y de opinión política que se emite todos los días de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por Radio Oriental 96.1 y a través de la Radio Yambae en internet www.radioyambae.com. Nuestro número de teléfono es el 333-7194. Puedes hacer comentarios, sugerencias. Freddy Calcina aquí en los controles está presto para
tomar tus precisiones. Nuestra página en Facebook, Contra Viento y Marea 96.1, ahí diariamente se suben las noticias que tocamos en el programa. Este espacio cuenta con el auspicio de la Clínica Uniger. La Clínica Uniger se encuentra en la avenida Piraí, calle Zapocó, número 40, y el número de teléfono es el 781-80766. Además de Viva, Cumpa, Brosi, Mopri, pariente, papi, bro, muchas maneras de llamar a un mismo amigo. ¿Saben por qué? Porque los bolivianos somos así. Somos una gran familia y nos comunicamos así. La familia la elegimos todos los días y a algunos les decimos amigo. Con Viva, estás vivo. Quedó en el tapete la pregunta acerca de, hoy hay una nota de prensa en el diario El Deber acerca de el cierre de las gestiones tanto municipales, las asambleas, porque estamos en ese proceso de transición. El nuevo Consejo Municipal se estrenará este sábado próximo con pugnas por el reglamento, algunos ediles opositores piden se revise, se cambien, se modifiquen cosas sin haber asumido ya hay problemas. Entonces ya medio que vamos divisando algunas aristas no muy positivas, ¿no? En ese sentido, ustedes como politólogos, y vamos a ver tres escenarios. Vamos a hablar de dos gobernaciones, que es la gobernación de Santa Cruz, la gobernación de La Paz, y vamos a hablar de la alcaldía cruceña, la excepcional alcaldía cruceña que cada vez nos da algo digno de hablar, de visualizar, y donde las prácticas democráticas no son el común denominador. Entonces, la gobernación de Santa Cruz, donde no hay 2/3, donde esta gestión tampoco se tuvo y han presentado problemas para la aprobación de leyes, se ha presentado problemas para hacer gestión, hablando desde una perspectiva legislativa. En La Paz, Félix Pazzi, gobernador electo, sin embargo, no cuenta con mayoría en la Asamblea Legislativa. Y bueno, la alcaldía cruceña, que se maneja más o menos como un rancho grande, a criterio del capataz. Bueno, ni siquiera de tamaño. Bueno, porque no sabemos pues dónde está. Entonces, en ese sentido, son los tres escenarios que les planteo en estas transiciones. ¿Cómo ven? Es interesante los planteamientos que estás haciendo. Sin lugar a dudas, el caso cruceño del gobierno departamental cruceño, este año, en esta nueva legislatura, el gobernador Rubén Costas ha prometido que en los próximos 90 días se iba a aprobar el estatuto, confiado en la mayoría que ha sacado en las elecciones, el 60% de apoyo popular, más que se representen 17 asambleístas. Obviamente le faltan asambleístas para completar los 2/3, y eso los ha conseguido gracias a un acuerdo programático que tiene con los pueblos indígenas, con los 5 asambleístas de los pueblos indígenas. Entonces, bajo ese concepto y bajo ese acuerdo, creo que está garantizada la gobernabilidad en la asamblea departamental. Mucho va a depender de, lo mencionábamos en el anterior bloque, de los recursos que puedan exigirse a través del pacto fiscal, de la gestión que se pueda realizar hacia los pueblos indígenas, hacia la ciudadanía en general, y de cómo los gobiernos a nivel general, tanto locales, departamentales y a nivel nacional, tienen que ir migrando hacia nuevas prácticas en torno a la transparencia y en torno a lo que se habla en una línea a nivel internacional de lo que se denomina gobierno abierto, ¿no? Los gobiernos abiertos son aquellos gobiernos que a través de sus gestiones pueden transparentar y liberar datos a la ciudadanía para que la ciudadanía pueda tener acceso a ella y pueda esa información ser utilizada de la mejor manera posible, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que todo este tema del fondo indígena, de los casos de corrupción, nunca se dieron los documentos de cuáles son los proyectos, cuál es el nivel de ejecución, a quién se les desembolsó los recursos, cuando en otros países hay portales específicos donde yo puedo ingresar y puedo ver
qué número de cheque fue cobrado por qué personaje y para qué fin. Entonces, tenemos que ir avanzando hacia ese ideario, hacia esa tendencia mundial, y poder nosotros, como gobiernos locales, departamentales y a nivel departamental, comenzar a tener estas buenas prácticas, ¿no? También es cierto, hay iniciativas, por ejemplo, la de Óscar Ortiz, el senador Óscar Ortiz, que lanzó el Transparente, que es un blog que tiene él, donde va a ir subiendo toda la información que haga como gestión parlamentaria. Pero es una iniciativa de un senador. Tiene que ser esto una iniciativa de Estado, digamos, ¿no? Una iniciativa de los ministerios, de las direcciones, de las gobernaciones, para poder en sí tener mayor niveles de transparencia y hacer más partícipe al ciudadano. Y creo que por ahí va la cosa. Estamos viviendo un momento de caos normativo, ¿no? Los estatutos, las normas regionales, departamentales no están pudiendo adecuarse a esa Constitución, y existe otro problema, que es el Tribunal Constitucional, ¿no? Que como hemos visto ha sido elegido por el pueblo, etcétera, y el mismo Ejecutivo nos ha dado a entender que ha sido un error. Es decir, estamos en un momento donde tenemos un caos normativo y legal, y ese caos, esa ambigüedad en el que nos encontramos, da paso a que existan problemas de orden que ya son personales, ¿no? No solamente vamos a ver en estas alcaldías, sino en muchas, esa situación de que tiene que haber o no tiene que haber gobernabilidad. Se ha visto antes que, por ejemplo, en muchas alcaldías se realizaba la censura solamente para cambiar de alcalde. En Cochabamba ha habido un caso que los concejales se han reunido en una chichería para sacar a un alcalde, digamos. Esas situaciones vamos a seguir viendo. Medio anecdóticas, ¿no? Medio anecdóticas, pero son reales. Pareciera incluso una película de ciencia ficción, pero a veces la realidad supera la ciencia ficción. Es decir, que no nos extrañe lo que vamos a ver, porque estamos en una situación caótica y de ambigüedad gracias a la Constitución y a los estatutos que se están queriendo adecuar, etcétera. Pero yo veo también una realidad, y que quiero volver a repetirla mediante una imagen, mediante una metáfora, en el sentido de que nosotros queremos ser personas que quieren entrar a una forma moderna con una mentalidad premoderna, como si quisiéramos manejar un auto último modelo sin saber siquiera conducir, sin ni siquiera tener una licencia. Queremos estrenar el último celular sin ni siquiera saber manejar ese aparato. Es decir, nosotros tenemos que cambiar ese chip. Las personas que están entrando a esos organismos de micropoder, si queremos decirlo, están entrando con un chip premoderno, están entrando a servirse del Estado, están entrando a buscar y acopar poder, aumentar poder, y eso va a generar conflictos como los que yo he mencionado, ¿no? Conflictos de poder, de querer, digamos, quitar o aumentar el poder. Nosotros, si vemos y analizamos lo que está pasando en la alcaldía cruceña, nos vamos a dar cuenta que la persona que está actualmente en el poder ya ha conseguido un espacio muy grande e impenetrable de poder. Y eso, si nosotros analizamos y somos autocríticos, nos vamos a dar cuenta que el cruceño no tiene esa mentalidad que está buscando, y eso se refleja en la misma alcaldía, en la misma municipalidad, como tú has dicho, ¿no? Como un rancho. Bueno, los escenarios que pueden haber en las gobernaciones de Santa Cruz y La Paz, y en el municipio de Santa Cruz, en lo que está por venir de este año y de los próximos, van a ser escenarios eminentemente divertidos, que van a ser de las delicias de los medios de comunicación y de todos aquellos que se dicen ser o piensan ser periodistas. No va a haber grandes titulares, todas esas cosas que le gusta a la gente y que nos distraen de nuestra triste y cruda realidad. Obviamente van a haber grandes problemas también que espero se puedan solucionar. Como bien tocaban acá, estamos con un chip premoderno, queriendo manejar cosas que ni sabemos cómo manejarlas. Hay un estudio
de etnografía muy interesante que se llama El Habitus Camba de Adrián Wallman, en el cual estudia la sociedad cruceña y ve que tiene cosas muy arraigadas con la premodernidad y que recién nos estamos metiendo al campo de la modernidad como tal. Hay que tomar en cuenta que estas cosas son muy normales en el tercer mundo, América Latina, la región, en La Paz, en Cochabamba, y que recién nos estamos habituando a un estilo de vida que tiene influencias de la globalización como tal. Obviamente va a haber problemas en este cambio de chip, ¿no? Si es que se llegan a aprobar los estatutos autonómicos cruceños dentro de 90 días, si la providencia así lo permite, van a empezar a hacer las cosas a partir de los estatutos, ¿no? Ya vamos a dejar de hacernos a la idea de que somos autónomos, a jugar ya con los estatutos y la autonomía como tal, cosa que también va a traer grandes problemas por la poca planificación que hay. En La Paz va a ser algo parecido, bajo estas ideas de gobernabilidad que básicamente las pensamos y creemos que es tener los 2/3 y hacer lo que nos da la gana. En el caso del municipio cruceño se nota que la administración, aparte de pésima, puede ser peor, y que ahora estamos enfrentando problemas de una metrópoli, y el tema del transporte con esto de los minibuses y demás demuestra que la planificación, si es que había, no existe planificación. Aquí nos damos de bomberos, cualquier incendio hay que ir a apagar, cueste lo que cueste, o como sea, o negociando, o vulnerando la norma, o poniéndole un parchecito para ver si podemos tener 2 años más de estabilidad. Y ahora estamos sufriendo de estos golpes que nos da la modernidad y todo, queremos reaccionar como estábamos acostumbrados, cuando ya hay nuevas herramientas a las cuales recién estamos conociendo, y vamos a tratar de utilizarlas, o mejor dicho, vamos a tratar de imponerlas sin saber cómo se utilizan o cómo se hacen. Un ejemplo es esto del taxímetro, ¿no? Que no sé... Los obligaron, no los obligaron, lo pusieron, no lo pusieron, y no se usa. Que es muy habitual. Como digo, los próximos años van a ser muy divertidos. Tenemos diversión casi por 5 años, ¿no? Tenemos mucho que hablar. Esperemos que las cosas cambien por un beneficio colectivo, porque es para eso. O sea, uno debe tener la esperanza de que las autoridades que han sido elegidas trabajen, porque recordarán ustedes, todos aman su tierra, todos quieren trabajar en pro de la colectividad, pero a veces no se ve lo discursivo, no se ve palpable en la realidad cotidiana, porque tenemos ciudades más caóticas, mantenemos los mismos problemas, no existe planificación, se improvisa demasiado. Entonces, en ese sentido, la cosa no cambia. Entonces, habrá que esperar qué sucede. Ha sido un diálogo provechoso. Muchísimas gracias, Luis Cristian Rivas. Muchas gracias, amigos, un placer estar aquí. Excelente profesional, abogado, filósofo y columnista. Esperamos tenerte próximamente también comentando otros temas aquí en Contraviento y Marea. Claro que sí, muchas gracias. Alejandro Balcázar, muchísimas gracias por estar nuevamente en Contraviento y Marea. Muchas gracias por la invitación y estoy atento a cualquier otra convocatoria para debatir en este lindo programa. Jorge Roberto Márquez, gracias, politólogo, docente universitario. Bueno, muchas gracias, agradezco la invitación, saludar a tu audiencia y bueno, ojalá Enrique se mejore pronto. Esperemos que Enrique Fernández vuelva, Enrique, ¿no? Está delicado de salud, por eso hoy no ha estado con nosotros en el programa, pronta recuperación, y bueno, vamos a finalizar la entrega del día de hoy con la renuncia de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Vilma Velasco, decidió alejarse de esta institución el día de ayer y presentó su renuncia ante la Secretaría de Cámara del Tribunal correspondiente. También entregó su renuncia como vocal electoral a la Vicepresidencia del Estado. Fueron lo que se comentó el día de ayer. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral, que carece de confianza, de credibilidad, que ha tenido múltiples denuncias a lo largo de estos procesos, primero nacionales, después subnacionales, se agudizó porque primaron las denuncias, los hechos irregulares, prácticas de todo tipo,
incluso algunos vocales estaban bailando y festejando con miembros del partido de gobierno. Entonces, entre otras cosas que han tirado a menos la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, en ese sentido, ha renunciado la presidencia, que ella además dice que ha tenido mucho acoso político, de presiones. Entonces, en ese sentido es que ella ha renunciado. Con esto nos vamos hasta el día de mañana, nuevamente en Radio Oriental 96.1. Chao.